Y una de las únicas promesas que hay en la palabra fuerte, que Él abrirá los cielos como cantábamos ahorita, y llegará bendición en sobreabundancia a tu casa, te dice el Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que pase aquí, Ligia, un minuto, porque hay un testimonio. Es que aquí es con testimonio, para que podamos creer. El mejor testimonio es el que se habla. A ver, Ligia, cuéntanos ese testimonio. ¿Qué tienes para nosotros? Gracias, buenos días. Yo llevo poquito, 7 meses que llegué a esta iglesia y me recibieron muy bien y aquí estoy. Amén. Prontamente fui con la pastora a tomar su curso, su primer nivel, y un día ella habló sobre los diezmos. Y eso me tocó, porque siempre había oído los diezmos y las ofrendas. Pero cuando ella me lo dijo, como que me concientizó de que de verdad nosotros tenemos que ayudar un poco con todo lo que Dios nos da. Un día, mi hija es artista, pero también es docente. Y se ha preparado muchísimo, ha hecho cursos para niños especiales, para niños como los de mi hermano, que son súper especiales. Y no ha podido conseguir un trabajo fijo en la escuela. Un día por la mañana, ella viene corriendo al cuarto, con ojeras y todo, y me dice: mami, ¿vas para la iglesia? Le dije: sí, vamos. Me dice: no, tengo un show a la 1 de la tarde. Pero mami, necesito un trabajo fijo. Necesito un trabajo fijo con el gobierno porque tengo que hacer mi máster en psicología. Yo la miré y le dije: ore, pídele a Dios. Y en ese momento algo vino a mi cerebro. Vino la pastora y le dije: Natalia, si tú quieres pedirle algo a Dios, dale una ofrenda. Y se quedó mirando. Le dije: si tú estás dispuesta a sacar todo lo que tú tienes en la cartera, yo lo llevo a la iglesia como una ofrenda y pídele lo que tú quieres, tu trabajo. Ella vino con su carterita, la soltó toda sobre la cama, desarrugaba los billetes y me dijo: esto es. Cuando yo llegué a la pastora, le dije: mira, mi hija puso una ofrenda, manda una ofrenda. Y ella, me acuerdo mucho, levantó el sobre y dijo: esto es una bendición. La bendición llegó esta semana. Amén. Como profesora fija, empieza a dar lo que a ella le gusta dar, que es su inglés, su matemática y su español. Y arriba de eso va a poder dar sus clases de arte en la escuela que es como de ellos mismos, que es del Museo de Arte de Niños. Gracias, Dios mío. Esto es más que para mí, para mi hija. Se lo agradezco. Gracias, pastora, por sus palabras. Sembraste mi corazón. Dios, aquí Life Church le creemos es a Dios, no la palabra de Dios, a Dios. Que Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete, mi hermano. Ese sobre, cuando lo tengan, las próximas oportunidades, vean que aquí hay, en el sobre dice diezmo, dice ofrenda, dice misiones. Life Church, así como tú la ves, hace misiones. Y se está extendiendo, como decía el profeta la semana pasada, se está extendiendo a través de muchos pueblos, de muchas ciudades, aún donde ni tú ni yo querremos ir, a que los mosquitos nos cojan y a que estamos en lo último, pero Dios está haciendo un milagro. Dios está llevando a esos niños, a esas personas ahí a que se lleve la palabra. Así que ahí hay pro templo, para danzas, para el ministerio de audiovisuales, para lo que tú quieras. Dios bendice. Amén. Amén. Bueno, sin más, vámonos a la palabra. Estamos hablando en todo este tiempo, hemos estado hablando de algo muy interesante, porque yo quiero decirte algo bien importante en esta mañana. Tú y yo, esta generación, ha visto lo que otras generaciones no han visto. El mover histórico de la humanidad es tan poderoso que tú y yo, Dios nos ha dado una oportunidad de vida para poder ver lo que otro no ha visto. Aún los apóstoles estuvieron con Jesús. Qué bendecidos son. Pero la palabra dice: bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Por eso, cuando la palabra terminó en la última enseñanza que dimos sobre esto, dice Jesús a la mujer samaritana:
mujer, créeme. Mujer, créeme. Pueblo de Lake Church, créele a Dios. Créele en todo lo que yo les digo. Yo no hablo sino por la palabra de Dios. Yo no quiero hablar sino por la palabra de Dios. En este mover histórico en la que nosotros estamos viviendo, se están dando tantas y tantas y tantas cosas que en los últimos 60 años, aquellos que lo tienen, aquellos que no lo tenemos, no importa, pero tú estás viviendo en esta generación, una generación que ha visto cómo la tecnología ha avanzado de una manera grandísima. No hace nada que se creó la televisión, no hace nada que llegó el primer teléfono, no hace nada que toda la tecnología, ahora el internet, podemos ver tantas cosas maravillosas porque ya pasamos la penumbra, ya pasamos a lo que no se ve a través del internet. Ya estamos metidos en un ambiente que no solamente es físico, sino también el ambiente poderoso que es de lo que no se ve. Yo no sé cómo podían hacer los predicadores de antes para poder predicar lo que es espíritu. Pero lo que sí sé es que Dios, como es maravilloso, y la ciencia la usa Dios para el bien, como el enemigo la quiere usar para el mal. Porque, fíjate tú, yo creo que la televisión más grande o la pantalla panorámica más grande que hay, la hablábamos hace 4 o 5 domingos atrás, y se llama Blackboard, ¿cierto? Blackboard o pizarra, tablero celestial. ¿Es correcto? Esa pizarra, ese tablero celestial, Dios lo escogió para mostrar y darnos señas de todo lo que iba a suceder en el mundo. Imagínate, en el tablero colocó la seña del sol y la luna para poder decir hoy es día y hoy es noche. Interesante. Todas esas señas las colocó el Señor para que pudiéramos nosotros entender que Él nos habla por medio de señales. Y la palabra señal significa presagio. Para que lo puedan entender, señal, presagio. Qué interesante, les decía en aquella época, cómo Dios, antes de colocar estas señales en el tercer día, Él colocó la luz. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero en el tercer día hizo el sol y la luna y las estrellas. ¿Cómo entonces podía Él hacer la luz antes del sol, la luna y las estrellas? Interesante, porque la luz, Él es la luz del mundo. Él es la luz que vino a alumbrar tu vida y la mía para que seamos verdaderamente salvos. Pero Él, a través de esto, Él nos marca y nos muestra señas. Yo quiero recordar un poquito esto porque hoy es un día profético. Hoy domingo les puse quienes recibieron el mensaje. Alcen la mano los que no recibieron. Apunten el nombre porque yo quiero que nadie se pierda. Porque estoy hablando que hoy domingo es el último domingo de septiembre. Hoy domingo no solamente es un domingo cualquiera. Me llama la atención la palabra en Levítico. La palabra en Levítico que nos dice que vayamos a las reuniones, que vayamos a congregarnos un día como en Levítico y un día como hoy. Qué interesante. Porque hoy el pueblo judío que comienza el día a las 6 de la tarde, lo interesante es que ellos, no el pueblo judío porque es el pueblo judío, sino que Dios en Levíticos mandó, oye esto, mandó a que festejaran fiesta de los tabernáculos. O sea, esto es una fiesta de Dios, el Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Muy interesante, porque en esas fiestas de los tabernáculos, fiesta de cosecha, fiesta de alegría, fiesta de todo, Dios nos estaba hablando. Interesante que hoy se está cumpliendo y todos estos meses y todos estos días se han cumplido en nuestra generación una cantidad
de profecías bíblicas. Es interesante que yo antes hablaba, cuando hablaba de Apocalipsis, cuando hablaba de todas estas cosas, yo hablaba diciendo, wow, el reloj profético del mundo es Jerusalén, es Israel, porque ellos marcaron el reloj profético en el año 1948 cuando regresaron a su tierra. Y como dice en el pasaje de en el pasaje de Ezequiel 37 exactamente, léanlo, apúntenlo. En ese pasaje él habla que los huesos secos, ¿se acuerdan de los huesos secos? Se empezaron a unir, se colocaron hueso con hueso, tendón con tendón, así dice la palabra, y que esos huesos se levantaron y le decía, hijo de hombre, profetiza, sopla sobre esos huesos. Esto no está en el contexto, pero Dios lo puso aquí. Hijo de hombre, hija de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y los huesos se levantaron, decía la palabra en Ezequiel 37. Y los huesos se levantaron, se juntaron uno con uno, se juntaron los tendones, los músculos, y ahora esos cadáveres que ellos veían esparcidos por todo ese valle. Oye, el valle, es interesante ese valle, después lo voy a hablar. En ese valle estaba esparcido, todos esos huesos se juntaron y se convirtieron lo que hoy llaman hoy día la nación de Israel. Ese es el valle de los huesos secos que hablan ahí. La nación de Israel que en el año 48 se juntó de donde estaban esparcidos por todo el mundo y se juntó en una sola nación. Aquel día de Ben-Gurión, ese hombre, cuando proclamó el Estado de Israel, fue un día histórico para la humanidad, un día extraordinario, porque se estaba cumpliendo una de las profecías bíblicas de este tiempo. Y tú, en tus ojos, ahí enfrente de ti se están cumpliendo muchas profecías bíblicas. Y lo estamos viendo como si nada. Es como si estamos viendo todos los días la televisión, el mismo programa, la novela de no sé qué es lo que está ahora, porque aquellos que están viendo novelas se pueden quedar en la novela y no tienen la noticia. La cosa está fuerte. Pero bueno, entonces, ahí frente a tus ojos están viendo cómo se cumplen las profecías bíblicas. Los huesos se juntaron en Ezequiel. Pero lo interesante de esto es que los huesos, aunque se juntaron, como su pueblo, los judíos, resulta que no creen en el Espíritu Santo de Dios. Esos huesos que se juntaron y hoy día son una nación, pueblo escogido por Dios, nación que Dios escogió, no creen en el Espíritu Santo, ni creen que el Mesías llegó. No creen en su hermano. ¿Se acuerdan aquella enseñanza del hermano José? Que después llegó y vinieron los otros hermanos ante él y no lo conocieron. ¿Sí se acuerdan? Esa enseñanza bíblica. Y que vieron a José y estaba disfrazado, digo yo, pero no le doy más hombreras, estaba todo pintado de egipcio. Y ellos no pudieron conocer a José. Ellos no sabían que era José. Como el pueblo de Israel no conoce o no conoció a Jesús. Pero en ese tiempo, en estos nuevos tiempos que vendrán, cuando venga el arrebatamiento, cuando vengan ellos y se vayan, también van a ver, ay, ese fue Jesús. Ese era mi hermano, el que no conocí ayer, pero que está aquí. ¿Cómo no lo pude conocer? Eso es lo que le va a pasar al pueblo de Israel por no entender, por ser testarudo, por ser terco. Oye, cuando aquí te digan terco, pon atención. Cuando te digan testaruda, pon atención. Porque si eres terca y testaruda, te va a pasar como el pueblo de Israel, que por terco se van a quedar aquellos que no reciban al Señor. La humanidad en nuestros ojos estamos viendo tantas cosas. Y volviendo a esto, en este tiempo, en el día de hoy, apunta tu reloj, 9:30, 9 de la noche. En otro, en Europa será en la madrugada, pero aquí será a las 9 hasta las 12. Va a haber el último eclipse. Pero la última tétrada que coordina con las fiestas de Dios. Fiesta de los tabernáculos.
la última tétrada, como dice la NASA, ¿sí? En inglés tétradas, ¿verdad? En español tétradas. Eso fue un nombre que le dio la NASA a este fenómeno que no tiene descripción, porque aunque lo puedas interpretar científicamente, la Tierra se une aquí, etcétera, se antepone ante el Sol y esto, etcétera, como lo explican a través de todos los diarios y todo lo demás, es interesante. Pero qué interesante es que a través de todos los tiempos se está uniendo siempre con fiestas bíblicas, fiestas de Dios. En el Passover que acaba de pasar hubo un eclipse solar. En el Passover del 2014 hubo un eclipse solar. En la fiesta de los tabernáculos el 8 de octubre del año pasado hubo un eclipse solar. Y tétrada final este año 2015, día de hoy, 9 de la noche, el último eclipse. Quiero decirles algo interesante: no se va a volver a repetir más nunca, unido con las fiestas de Dios, o que actúen con las fiestas de Dios. Se está cumpliendo ante nuestros ojos profecías bíblicas escritas en la palabra de Dios. Aquí no se trata del libro de Notre Dame, aquí no se trata del libro de Julano y de Brenseo, no, aquí se trata de la palabra de Dios y está escrita. Qué interesante que la palabra en Mateo nos habla 24, Jesús hablando: cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Noé. En estos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco y la gente no se daba cuenta de que lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Qué interesante más adelante que todo esto se cumplió, y dice el Génesis que Dios utiliza el sol y la luna como señales de las estaciones. También dice más adelante que los judíos, porque el pueblo oriental, los pueblos de allá, ellos se manejan por la luna. Les explicaba anteriormente que era la luna a las 6 de la tarde, más o menos cuando se oculta el sol, ellos comienzan un nuevo día. Nosotros el día comienza con el sol. Por eso los eclipses solares manejan una historia para nosotros. Los eclipses lunares manejan una historia para el pueblo judío. Por eso les explicaba anteriormente, y quiero recordárselo hoy porque es un día especial, les explicaba anteriormente que en el año 1492, cuando se descubrió América, los judíos de la península ibérica eran perseguidos por la Inquisición del papado de aquella época. Fueron perseguidos a tal forma, matados, que ellos tuvieron que huir a través de Cristóbal Colón, que de descendencia judía, nacido en Génova, se llevó un montón y los trajo para Latinoamérica. Muchos también, por esa persecución, fueron a caer aquí a América, que le llaman acá esos misioneros que llegaron acá con la Biblia. El problema fue que muchos se unieron con los indios, con las creencias de los indios, en un sincretismo religioso, sincretismo en la unión de la religión o la unión de la palabra de Dios con las creencias de brujería y todo lo demás. Acuérdate de esa palabra, sincretismo, porque esta palabra la vas a estar oyendo mucho en esta época. En esta época que están hablando de ecumenismo, en esta época que se está hablando de toda esta serie de la unión. Qué interesante, oye, el 23 de este mes, otra fiesta judía, Año Nuevo judío. Ellos están en el 5670 y algo después de la primera pareja en el huerto del Edén. Ellos están caminando por ahí. Y qué interesante que en esa fiesta del nuevo año judío, uno de las potencias religiosas mundiales poderosas que a través de los siglos ha sido una potencia, porque el sacro imperio religioso tiene que existir,
Porque para que tú puedas entender toda esta historia de lo que estamos hablando, después de todos estos acontecimientos que están pasando a la luz de nuestros ojos, puedes entender que en estos tiempos se está dando al pie de la letra todas las cosas. No quiere decir que Dios diga mañana, no sabemos, pero está más cerca, estamos más cerquita, estamos ya ahí, porque ya se han cumplido prácticamente casi todas las profecías bíblicas. Lo que viene, en los tiempos que vienen, no sabemos, 1 año, 10 años, el tiempo lo sabe el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero si ustedes se dan cuenta, toda esta historia, podemos darnos cuenta que qué interesante que Roma, por ejemplo, para hablarles algo, Roma, que fue uno de los imperios poderosos del mundo, uno de los imperios que duró 7, 8 siglos, gobernando a nivel político todas las naciones de alrededor. Ellos, a través de la historia, hubo un hombre que era un rey y se dio cuenta que él podía no solamente tener el nivel político, sino también el nivel religioso, y creó el papado en el año 325 después de Cristo. Fíjense, hablando de historia y adelantándome un poquito a los acontecimientos, la humanidad está buscando siempre. Dejo ahí ese puntico y me regreso nuevamente. La humanidad siempre está buscando con quién relacionarse. Por eso la palabra religión, les explicaba, religión es en el griego, la palabra religión, grábalo, religión es religarse. El ser humano, aunque no conozca a Dios, aunque el ser humano esté allá entre indios y nunca ha visto al Señor, nunca sabe del cristianismo, no sabe nada, aún los cavernícolas y todo lo demás que no conocieron a Dios, el ser humano está buscando algo con que relacionarse nuevamente. El ser humano está buscando, ¿y sabe por qué? Porque Dios le colocó algo dentro de él que se llama eternidad. Que aunque no conozca a Dios, le colocó la eternidad. Es como un ADN, ¿verdad? A nivel espiritual. Y le colocó la eternidad dentro de él, que aunque él no sepa, él necesita saber quién es su creador. Él necesita saber quién es ese que lo creó. Entonces, como no conocen el sol, la luna, la estrella, y así funciona, porque se necesita regresar, relacionarse, no dándose cuenta que hubo un hombre allá arriba que es nuestro creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Se hizo hombre y llegó aquí a la tierra y dijo: espérate, yo necesito relacionarme con la humanidad. Y mandó a su hijo. Llegó aquí. ¿Para qué llegó el hijo? Para traer las ovejas al cordero otra vez. Para traer las ovejas ¿a dónde? A su redil. ¿Me entiendes? Eso es lo que él quiso hacer. Sin embargo, el hombre busca y busca. De ahí salen las religiones. Si comenzamos en la historia, una de las religiones más milenarias, les explicaba que la más milenaria es el hinduismo. El hinduismo, que viene del tetaísmo, esa religión es la unión de muchas religiones, millones de religiones unidas en una sola. Ese es el hinduismo, de las más milenarias que hay. Luego del hinduismo nace otra. Y vámonos a la historia un poquito. Nace otra religión, el budismo. Nace otra religión que se llama el budismo. Qué interesante que ese budismo era un hombre, un príncipe, que el hombre ni creía en Dios porque no sabía de Dios. Pero el hombre estaba tan ganas de ver cómo la humanidad sufría, y él quería buscar un medio de cómo la humanidad sufría, y buscó esa forma y creó, y se le apareció Michelangelo y hizo el Corán. 625 después de Cristo. Aquí está. Primero le hablaba del hinduismo.
luego les hablaba de Mahoma, ¿cierto? Perdón, antes salió el catolicismo, o sea, el papado. Anota, 325 después de Cristo. En 325 después de Cristo nació el catolicismo, porque este varón o este hombre necesitaba unir el poder político con el poder religioso. Él se dio cuenta que el poder religioso era poderoso y él necesitaba porque la gente iba detrás de ese poder, detrás de lo que no conoce más que del hombre. Él unió las religiones, él unió este sistema del poder político con el poder religioso. Quiero decirles algo, la vez pasada hablaba de que hay dos bestias que salen. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 3? Dos bestias que salen. Una era el falso profeta y la otra, la primera era el anticristo y la otra era el falso profeta. La bestia, la trilogía satánica, la bestia, es el mismo Satanás que le da vida a estos dos. Pero mira qué interesante, para que puedan entender esta historia, el Apocalipsis, ¿verdad? Y esta historia del poder político y el poder militar siempre ha existido en la humanidad a través de toda la historia. Y fíjense que el poder político necesita del poder religioso para poder mantenerse. Por eso Roma se mantuvo con el Sacro Imperio Romano, que ya no se llamaba poder político, Sacro Imperio Romano, y todas las naciones del mundo, reyes y demás, tenían que casarse, pero bajo ese poder religioso. Y así fue. Fueron 18 siglos de poder del Sacro Imperio Romano, que era ahora, hasta que el príncipe Guillermo de Inglaterra dijo: yo me voy a casar con esta señorita y no me importa la religión, y comenzó y echó la religión de ahí, que fue cuando vinieron todos estos hombres para acá, para América del Norte, para acá, y trajeron la Biblia a los indios de acá. Historia, mijito. Entonces, siguiendo esta historia, ustedes se pueden dar cuenta que en los últimos tiempos tiene que suceder lo mismo. Hoy día se habla del nuevo orden mundial. Hoy día se habla de nueva religión, una sola religión. Muy interesante lo que está pasando. Una sola religión, un nuevo orden mundial. Y lo estás viendo en la televisión, lo estás viendo en tus ojos. Las Naciones Unidas se crearon para unir todas las naciones y poder dirigir a nivel político las naciones. ¿Cierto? Para que el anticristo pueda la gente entenderlo y conocerlo, y que ese es el enviado, que ese es el Mesías, que ese es el falso que se va a levantar, porque siempre que viene una bendición, él se aparece con una mucho más linda. Aquellas mujeres que están buscando novio, aquellos hombres que están buscando mujer, tengan cuidado, porque se puede aparecer bien simpática o bien simpático. Ojo, oren a Dios, esta es o este es, porque siempre se va a aparecer primero. Fíjate que en los últimos tiempos dice que el nuevo orden mundial, imagínense, hablan y comenzaron desde el año 94 el presidente Reagan, padre, a hablar del nuevo orden mundial, y comenzaron todos los países del mundo hablando del nuevo orden mundial. Los papas, Juan XXIII, hablando del nuevo orden mundial, y así sucesivamente hablando del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque al anticristo le interesa que se meta esa palabra para que pueda la gente entender que estamos ya listos para un nuevo orden, para una sola persona manejando el mundo. Pero él necesita otro poder, otra bestia que sale como el Apocalipsis de los mares. Como dice Apocalipsis, en la vida real es el poder religioso. Ese falso profeta es el poder de la religión, como en Roma
era el poder, en aquella época, era el poder religioso que mantuvo el poder político durante 18 siglos y todavía podemos verlo. ¡Wow! Calle el honor. ¡Wow! Las Naciones Unidas sentadas. El poder religioso ante todos los presidentes del mundo. Vamos a ver una foto. Poder religioso. Todo. Ese se llama ecumenismo. Todo el mundo, junto. Todas las religiones. Esto no es mentira, esto es una verdad. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto fue hace poquito, hace 2 días. Está en sus ojos, al frente de ustedes. El poder político. Y el poder político, estamos hablando de todos los 190 y pico naciones, presidentes, vicepresidentes de Naciones Unidos, en un solo hombre del poder religioso mundial hablándoles. Interesante. Yo no estoy hablando si él es o no es nada. Yo estoy hablando simplemente de lo que es poder religioso, poder político. Falso profeta viene del poder religioso. ¿Quién será? No lo sabemos. Falso profeta, poder religioso. Unión, ecumenismo se llama esto. Y qué interesante, y me llama la atención cuando yo veo videos de gente de Dios, porque dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Qué interesante esto. Gente evangelista, gente poderosa de Dios, aún pastores nuestros, aún cantantes nuestros, toda esta serie de personas. Por eso yo les digo, pueblo de Dios, oremos. Oremos por los dirigentes religiosos, cristianos. A mí me llama la atención la palabra religión, porque a nosotros los que antes de ayer hablaba con alguien y explicaba, esa persona me explicaba que nosotros los cristianos somos una religión. A ver, ¿somos una religión? No. Yo no lo digo, ¿sabes? No. Wow, este pueblo está bien ubicado. Amén. Gloria a Dios por el pueblo de la Choma. Vamos a dar un aplauso a cada uno de ustedes. El problema está, oiga esto, el problema está en que las palabras, aquel grupo que maneja el mundo, comienzan a manejar el vocablo, los vocablos e introducirlos en el vulgo de la gente para que se haga fácil el entendimiento de ese tipo de palabras. Y la religión, aunque nos quieran encasillar dentro de las religiones, a ver, dentro de las religiones, yo no sé si tú entiendes que Alá es el mismo Dios de nosotros o Alá es otro Dios. Alá no es el mismo Dios que tú alabas. Alá, que es, y muchos predicadores yo les he oído hablar de Alá como el mismo Dios tuyo y mío. No, Señor, no es el mismo Dios. Y entonces en esta unión de religiones podemos ligar que todas las religiones llevan a Dios. ¿Quién inventó eso? Que todas las religiones llegan a Dios. ¿Quién lo inventó? Frases para poder manejar estos tiempos. Yo no sé, pero alguien dijo hace 2000 años, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Entonces, ¿todas las religiones llegan a Dios? No. Esto es lo que quieren hacer. Esto están viéndolo tú y lo estoy viendo yo en televisión mundial. Y todos los gobernantes mundiales hablan de una sola religión. O sea que nosotros, es más, le han colocado un nombre, el creador del universo, para que podamos confundirnos con que el creador del universo es Alá, pero el creador del universo es Mahoma, el creador del universo, yo no sé, pero tu rey, tu libertador, tu Señor, tu líder espiritual no tiene tumba,
resucitó al tercer día de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a ese Rey de Reyes. Fíjate, siguiendo con las religiones, podemos darnos cuenta que nació el Corán, Mahoma, y nació el Corán con 160 sutras, que son los versículos bíblicos de ellos. Y luego, en el siglo XIX, para ir más rápido, corriendo, pero no corriendo, sino entendiendo, en el siglo XIX comienzan a salir otro tipo de religiones como el mormonismo. José Smith, que se le aparece un ángel llamado Mormón y dice que fuera a una montaña donde va a encontrar las tablas de la ley. Mira, las tablas escritas en un egipcio cuneiforme, donde el libro del Mormón y otros libros son los libros que compiten con el libro tuyo y el mío, que se llama este libro, tradúzcala como quiera, es el único que tiene astrología, o ¿cómo se llama? Astronomía. Yo le iba a coger astronomía, que tiene psicología, que tiene historia, que tiene todo tipo de libros para estudiar. El único que no ha podido imitar Ni desvirtuar con muchos años. para la gloria de Dios. Amén. Entonces, aunque lo hayan querido hacer, no lo pueden, porque está escrito. Y entre más escudriñas la palabra, más vas a entender lo poderoso, lo grande, las revelaciones que Dios te entrega. Amén. Los testigos de Jehová. Wow. Testigos de Jehová. Charles Russo. Este hombre le dijo en 1914 que se acaba el mundo. Y cogió y llevó a todo el mundo para una montaña que se acaba el mundo. Qué triste. Se equivocó y sin embargo la gente lo sigue siguiendo. Hasta el sol de hoy. Y luego dijo que era otra fecha y así y así. Porque también el Señor le reveló para cambiar. Y la palabra dice que no cambie ni una coma. Así es. Cambió la palabra. Y la gente lo sigue. Porque la gente, para que entienda, pueblo de Dios, religión, sigue a Dios. Secta sigue a un hombre o las creencias de un hombre. Grábatelo. Ahora en el siglo XX, el año pasado, donde hubo los descubrimientos más poderosos, donde ha habido tantos descubrimientos, podemos darnos cuenta una cantidad de religiones que han salido, como por ejemplo la ciencia cristiana. Hemos oído hablar de la ciencia cristiana, la que se llama cienciología, la famosa dianética, si se habrán oído, donde pertenecen muchos artistas de Hollywood, porque ellos tienen que utilizar aquellas personas poderosas que todo el mundo admira para poder meterle ese campo. Entonces, esa ciencia es la que está de moda en los artistas. Imagínense, Madonna que en un video cogió la cruz y se la puso en las partes. En un video hace en los años 80. Madonna ahora creó también la cabala. ¿Han oído hablar de la cabala? Tremendo, ¿verdad? Qué interesante que en 1960 hubo uno de los grupos que revolucionó la juventud de la época y fueron los Beatles. ¿Oyeron hablar de los Beatles? El grupo más poderoso de la tierra en aquella época. Ese grupo impactó tanto la juventud en un momento en que la tierra estaba en guerra. Los Estados Unidos en guerra, Europa en guerra, todo era guerra por todos lados. Sin embargo, este grupo empezó porque un hombre llamado John Lennon, en una de esos éxtasis no divino, de LSD. En ese éxtasis, comenzó en ese éxtasis a crear esto. Y ese era el momento en que la juventud necesitaba algo diferente. Peace and love. Qué triste, ¿verdad? Ahora este hombre, un día en esos éxtasis, empezó a entender que había un Dios. Entonces fue allá al Tíbet
para que el Tíbet le revelara a ese hombre quién era el Dios, y ligó el cristianismo con el misticismo. Imagínense, una liga tremenda, pero como todo el mundo lo admiraba, a través de las canciones y a través de esto nacieron los hippies. ¿Se acuerdan de los hippies? Hippies, peace and love, cabello largo, bien interesante. Yo tuve el pelo largo, ¿sabes? Y fui medio hippie. Y estuve en Europa con un morral caminando por un año. Todo eso, pastor no es cualquiera. Bueno. Oh my God. Alemania. No sabían de mí mis padres por un año. Pero no hice droga. Bueno. Entonces, los Beatles comenzaron a traer un sistema diferente a través del peace and love. ¿Cuántos niños nacieron en aquello que quizá hayan acostado con 5 mujeres y todo lo demás? Porque toda era revolución sexual. Imagínense, y la gente siguiendo y alabando a estos varones. Por eso, a través de estas cosas, tú tienes que tener atención aún las cosas a quien adoras, a quien alabas, a quien vas a hacer esto. Porque esas guitarras de todos esos grupos aún satanistas, y van y los subastan. Los otros días estaba en los, ¿cómo se llama esto que está en la 441 de los indios? Rock Café. Y me llamó la atención que empecé, porque estaba con alguien que vino de Colombia y le estaba mostrando, y empecé a mirar cada una de las guitarras que estaban ahí, y esa guitarra decía una no sé quién del grupo tal, y eso, pero parado y todo lo demás, y el otro grupo y no sé cuál. Yo decía, wow, grupos satanistas de verdad. Otro grupo, gloria a Dios, que no metían ningún tipo de droga. Y esas guitarras las venden. Y la gente paga para ponerla en sus casas, trayendo a Satanás a su casa. Porque detrás de un instrumento que le toca al Satanás, ese instrumento, después lo vamos a traer aquí para tocar a Dios. Por favor, qué pueblo ingenuo. Y así es. Luego, después de esto, les cambié y no les puse el cristianismo como les explicaba dentro de una religión. Aunque discutan, aunque ahora la palabra en todos los idiomas está registrada que todos somos una religión, tú y yo no lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque Cristo no está encasillado en una religión. Cristo es una relación contigo, porque Él vino al mundo a relacionarse con el hombre. Y esa relación tú no la estabas buscando, Él te buscó a ti primero. Y como Él te buscó, por eso el cristianismo no lo podemos encasillar dentro de una religión, como dice el pueblo. ¿Sabes qué? Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos entenderla. Y si te preguntan, entonces eres de la religión cristiana, pues no, y no somos de la religión cristiana. Nosotros tenemos una relación con Dios, ¿sabes? Y aunque nos quieran encasillar, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Yo no sé si tú lo quieres aceptar, pero quiero decirles algo, que esta confusión de palabras que realmente están en el castellano, en el inglés y en todo lo demás, esa confusión ha traído al mundo tanta confusión que el pueblo de Dios hoy día está confundido. El pueblo de Dios cada día más se confunde más. Por eso seremos engañados. Esto es muy largo. Gloria al Señor. ¿Será que tú vi continuo? Fíjense, les voy a dar algo interesante. Porque todo el mundo, ¿pero de dónde salió todo esto? Imagínense, ¿de dónde salió todo esto? Del huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios creó a Adán y Eva. Correcto, aquello que creemos. Dios creó a Adán y Eva. Y él mismo ponerle al hombre lo que no sea un robot, sino que tenga sus propias decisiones, le llevó al hombre a que el diablo se le metiera y quisiera ser como Dios, revelándosele a su creador. Ahí perdimos el principio en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, río Éufrates, ¿se acuerdan?
día está el huerto del Edén? Geografía. Acuérdense, geografía. ¿Dónde está el huerto del Edén? En lo que hoy se llama Irak. Irak. ¿Y dónde fue que se hizo el conjunto o el acontecimiento más grande de la humanidad después de Adán y Eva? Después del diluvio, los hombres quisieron ser como Dios y crearon la Torre de Babel. Vale, ponlo ahí. La Torre de Babel. Y si te das cuenta, esa Torre de Babel fue una de las revoluciones más grandes del mundo, porque el hombre quería ser como Dios, y ahí se unieron las religiones. Ahí se unieron toda esta serie de cosas para poder adorar, porque el humanismo, que no es humanitarismo, es diferente. Es: yo soy Dios, tú eres Dios, nosotros somos dioses, ¿cierto? Y ahí ponme el slide de la Torre de Babel. Si te das cuenta, quisieron hacer una torre que llegara al cielo y ellos ser. Pero Dios dijo: no, Señor, los voy a confundir las lenguas, y nacieron las lenguas, ¿cierto? Qué interesante que de ahí nacen las lenguas. ¿Y dónde fue esta Torre de Babel? En Irak. Geografía. Irak. Ahí fue la Torre de Babel. Ahí nació la humanidad. En ese sitio. Ahí fue la antigua Babilonia. Cuando al pueblo de Israel se lo llevaron preso. ¿A dónde se lo llevaron? A Babilonia. Irak. Qué interesante, ¿verdad? De ahí nacen esas historias. Dice Génesis 11:4. Y dijeron: veamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ven aquí. Encontramos la primera rebelión masiva. Y Jesucristo, nuevamente, volviendo al tema de Jesús, le dijo a la mujer: créeme. Créeme, mujer. Oh my God. Están sucediendo tantas cosas en esta tierra y en este momento ante nuestros ojos. Cuando dice la palabra en Apocalipsis, en capítulo 17 de Apocalipsis, podemos ver que la Biblia termina profetizando que antes de la segunda venida de Jesucristo surgirá una religión mundial. ¿Será que ya surgió? Hace unos años surgió una religión que se llama Nueva Era. ¿La han oído hablar? No, aquí no. Nueva Era. Las religiones de Nueva Era es verdaderamente humanismo, y es religión, sincretismo religioso, es unión de todo, es lo que vimos allá. Todos sabemos que tenemos un principio y un final. A ver, ¿quién cree aquí que tiene un principio pero no tiene final? Un final en esta tierra, pero tenemos la eternidad también, ¿cierto? Amén. Juan, me llama la atención lo que dice el Señor Jesús, y dice: yo vengo a meterlos en el corral nuevamente. Todos aquellos que están descarriados o que estuvimos descarriados, a mí no me importa decirle a voz popular que fui descarriado, porque yo creo que aquí no hay nadie que tire la primera piedra, ¿correcto? Pero qué interesante es que Jesús dijo que vengo a meterlos nuevamente en el corral en estos tiempos. La palabra en Juan capítulo 10 verso 14-15 nos dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mías me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. No sé quién dijo eso, ¿lo sabes?
Jesucristo. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecen jamás. Y no perecen jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Wow, tremenda palabra profética que nos dejó Juan en la palabra. Esto es Jesús hablando. Él quiere que regresemos, nuevamente regresemos a su redil. Yo no sé si tú te has escapado del redil. Yo no sé si tu hijo se ha escapado del redil. Yo no sé si tu esposa se ha escapado del redil. Yo no sé si tu esposo se ha escapado del redil. Pero Dios dijo: yo vengo a buscar las ovejas mías. El problema está con esta película de ecumenismo. Hay algo muy interesante que también dicen: las que no son mis ovejas siguen la voz del salteador, que le ha venido a sacarlos del camino diciéndole que es un líder religioso. Yo no sé quién será, pero pon atención a los tiempos en que estamos viendo. Pon atención al blackboard del Señor, porque las señas están dadas. Las señas están dadas. Los presagios, que son señas, están dadas para ti y para mí. Estamos viviendo tiempos históricos, tiempos bíblicos. Así que todas estas religiones falsas que hemos estado viendo no son la verdad. No son la verdad. Cuando Él dice yo soy la verdad, eso no implica un conjunto de filosofía ni de toda una serie de cosas complejas. Eso implícitamente se llama Jesús de Nazaret. Yo soy la verdad. En griego la verdad se llama aletinos. Grábatelo, aletinos, que significa realidad, que es contrario a apariencia. O sea, la apariencia es una, la realidad es otra. Si Dios dijo yo soy la realidad, yo soy la verdad y la vida, entonces podemos entender que el único camino para llegar al Padre realmente se llama Jesús de Nazaret. Todo lo que este mundo te ofrece es que búsqueda de dinero, gloria. ¿Te gusta la gloria? Hablábamos los otros días que la gloria, ¿quién no quiere tener gloria? De deportes, gloria a nivel político, gloria a nivel de speakers, gloria a nivel de lo que sea. Todo el mundo le gusta la gloria. Ser poderoso, ser gobernante, ser reinado. Todo eso es un espejismo. Cuando llegas a la realidad real, que se llama Jesús, todo está vacío en tu vida. Porque quiero decirte algo, que todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón es un hombre y una mujer vacía. Entonces no encuentra por qué vivir, encuentra por qué hacer las cosas, encuentra por qué. Porque no tiene verdaderamente al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret en su vida para decirle: este es mi Rey, este es mi Señor, este es mi bastón. Mujer, no te apoyes así. Le decía a alguien un día: apóyate así. Porque cuando tú te apoyas de esta manera, te estás apoyando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y no apoyándote de un hombre que mañana te puede fallar. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y aún nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, es maldito el hombre que confía en el hombre. No solamente en tu semejante, en ti misma cuando confías. Porque tú tienes a alguien en quien confiar que se llama Jesús, que es la realidad de la vida. Yo me quiero entender porque no sabemos si estaremos, si regresamos el domingo, si nos vamos.
o el otro domingo o el que sigue. No sabemos. Lo que sí sé es que en estos tiempos Apocalipsis 17 nos dice, termina en una religión simbolizada en una mujer, porque representa a la mujer un sistema religioso. Porque la Biblia, las relaciones sexuales y la unión del hombre y una mujer en matrimonio es el símbolo de Cristo con la iglesia. Imagínense cómo lo puede comparar Jesús, el Cristo con la iglesia. Por eso cuando una mujer adultera, cuando un hombre adultera, está adulterando contra su mujer, pero también está adulterando con Cristo físicamente. Pero también cuando un hombre y una mujer adultera a nivel religioso, está echando a un lado la realidad por un espejismo, que es lo que se está dando en este momento. Apocalipsis 17:1 nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada en muchas aguas, sobre muchas aguas. La Biblia nos interpreta quién es esa mujer, quién será. Apocalipsis 17:18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, oye, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Algunos dicen Roma por las 7 colinas, pero yo les hablaba ahorita también otra posición filosófica, posición teológica. Irak, Babilonia. Irak, que es la antigua Babilonia, que fue desde donde se levantó la torre de Babel. Antes que venga Cristo, volverá a ocupar un lugar preeminente en el escenario mundial. Muchos teólogos creen que la gran ramera que representa esta ciudad, como dice en el verso 2 de capítulo 17, dice así, con el cual han fornicado los reyes de la tierra y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Esto nos muestra claramente que Babilonia estuvo dominada por el ocultismo cuando la torre de Babel, como les explicaba ahorita, ahí estaba el jardín de Belén. Imagínense, Irak. Ahí en Irak fue donde estuvo la primera pareja, Adán y Eva. Ahí en Irak nació la cuna de la civilización de acuerdo a la Biblia. Ahí en Irak estaba Satanás esperando a la primera pareja humana para poderle meterle por aquí y cambiarle aquí su mente. Como hoy día en estas nuevas religiones te quieren cambiar la mente, el enemigo hablándote a tu mente. Qué interesante, ¿verdad? Cómo los tiempos están perfectos. Pero me llama la atención esta palabra. Ahí en el mundo ha hecho un ciclo y va a ahí es que en el mundo se ha hecho un ciclo y va a terminar en Irak. Porque junto a Irak y alrededor de Irak, Siria, Irán, es donde se encuentra, oye esto, el Valle de Megiddo. ¿Y qué es el Valle de Megiddo? ¿No lo sabes? Te lo digo ahora. Es donde habrá la gran ¿qué? Última guerra. El Armagedón. Valle de Megiddo. ¿Dónde queda? Siria. ¿Dónde estará la tercera guerra mundial? Pero, ¿por qué todo esto? Información. Con todo esto, el problema no está en una religión hoy día. El problema está en que andan detrás del petróleo. El 65% del petróleo del mundo se encuentra en esa región. En el huerto de Edén. Interesante. Ahí está el 65% del petróleo del mundo, donde todo el mundo tiene el ojo. Estados Unidos tiene el 20% de todo lo que produce, de todo lo que eso produce, lo necesita Estados Unidos. China necesita el 25% de todo lo que produce ese 65%. Y China es uno de los países con tanta población. Y el resto Europa. Entonces se necesita, mi hermano querido, se necesita que ahí donde nació la civilización, de ahí donde estuvo Adán y Eva,
ahí donde se hizo la Torre de Babel, ahí donde el pueblo de Israel fue nuevamente regresado, ahí en ese lugar. Cuando hablábamos la semana antepasada del monte y mirabas hacia el norte, se ve el valle, se ve el lugar. Entonces, para terminar, la palabra en el verso 3 de 17 dice así: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer representa, les explicaba ahorita, la religión, sentada sobre el poder político. Religión sentada sobre el poder político. Es lo que quiere hoy día el ecumenismo, sentarse sobre el poder político. Lo acaban de ver, sentarse sobre el poder político para poder ejercer lo que el enemigo quiere hacer en los últimos tiempos. Yo quiero mostrarles ya por último la foto de la Torre de Babel y la foto donde está. Mírenlo bien, porque esto es historia. Mírenlo bien, la Torre de Babel y al lado, miren, el poder político. Vaya, gloria a Dios, sigamos. La Torre de Babel y al lado el edificio de la Unión Europea. Qué interesante, el edificio de la Unión Europea al lado de la Torre de Babel. Por favor, sácala. Bueno, lo interesante de esto, que el edificio, el lema de la Unión Europea, muchas voces, una sola voz. Y en las torres era una sola voz o una sola lengua y Dios la distorsionó. Pero ellos quieren regresar a muchas lenguas, una sola lengua. Qué parecido, ¿verdad? Ese es el edificio de la Unión Europea, donde ahí, cuando lo puedan buscar, miren, 3 estrellas, 11 estrellas, a lo contrario, que es el símbolo del ocultismo. Y todos ustedes saben que ya se unieron en una sola moneda y todo lo demás. Me llama la atención una palabra cuando Jacob le dio la bendición a las 12 tribus de Israel. Y en esa bendición Jacob le dijo a todas las tribus, y me llama la atención por qué a la tribu de Dan no la bendijo como bendijo los otros. Y le dijo: serás la culebra del desierto que tumbará a los caballos. Yo no sé, te la dejo ahí. Pongámonos en pie. Será la culebra del desierto que tumba los caballos. Tu generación. No sabemos de dónde saldrá el anticristo. Unos dicen que será judío, de descendencia judía, de ahí de la descendencia de Dan. Por eso tú no lo sabes y yo tampoco, pero lo que sí sé es que los tiempos se están terminando y es un tiempo de reflexión, es un tiempo para decir, regresar el rostro a Dios y decir: eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Yo no quiero tener otros dioses. Hay un solo camino y se llama Jesús. Hay un solo Rey que se llama Jesucristo y es Dios poderoso, Dios de gloria, Dios de guerra. En el nombre de Jesús